Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Invita Fungi, Gobierno de Chile. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a nuestro programa Juego, luego aprendo. Les saluda Maritza Tapia, voy a estar acompañándolos hoy día durante esta mañana de sábado. Aprovechamos de mandarle también un cariñoso saludo a Marcela Soto, que nos debe estar escuchando, obvio que sí. Y hartas energías entonces para que se recupere. Estoy acompañada, no les voy a decir todavía con quién, porque es una sorpresa. Pero contarles sí que vamos a hablar sobre la desinternación de los niños y niñas, qué relación tiene esto con sus derechos. Además vamos a conocer el programa piloto que está realizando el Consejo de la Infancia, muy interesante, para lograr el proceso de desinternación de 77 niños, esto en la región de Valparaíso. También vamos a hablar sobre la importancia de que las niñas y niños tengan derecho a vivir en familia, en comunidad, ¿cierto? A una identidad también y a vivir en un lugar seguro. ¿Quieren saber quién me acompaña hoy día? Bueno, estamos junto a María Soledad Larraín, psicóloga, directora del área intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia. María Soledad, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y también nos acompaña Consuelo Sepúlveda, ella es psicóloga, encargada del Plan de Acción Intersectorial para garantizar el derecho a vivir en familia y comunidad, esto del Consejo Nacional de la Infancia. ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bien, ¿sí? Muy bien. Bueno, para comenzar, sí, vamos a poner un poquito de música ya para darle este inicio a nuestro programa Juego, luego aprendo, y de ahí empezamos a conversar sobre este interesante tema. En Cooperativa continúa Juego, luego aprendo. Contarles que en julio del año 2014 el Consejo Nacional de la Infancia convocó a varios ministerios y organismos. Estamos hablando de Justicia, del Servicio Nacional de Menores, también del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, para conformar una mesa técnica. Todo esto con la idea de generar una entidad, un plan, ¿cierto?, para poder ir en ayuda de aquellos niños que están internados. Hay varias cifras que compartir, por ejemplo, y le vamos a preguntar también a María Soledad y Consuelo, que en el 2014 el 57% de los niños y niñas de entre 0 y 3 años, estamos hablando de alrededor de unos 641, estaban justamente en el sistema de cuidados alternativos y se encontraba internado en alguna residencia de protección. Partamos entonces, María Soledad, por explicarle a nuestros auditores qué implica esta cultura de internación que tenemos en nuestro país y qué relación tiene también con la vulneración de los derechos de los niños. Mira, esta en realidad es una cultura no solamente de Chile, sino que en general en el mundo entero, y estamos hablando desde 1900, incluso un poco antes, cuando existían niños en situación de extrema pobreza, niños que eran considerados que estaban abandonados, o niños que eran vistos por la sociedad como un posible peligro para la sociedad. Entonces el Estado se hacía cargo de ello, tomando a estos niños y incorporándolos a lo que hoy día se conoce como residencia, pero antes eran los orfanatos, o sea, donde Exacto. Había una gran cantidad de niños, todos marcados por una historia fundamentalmente de pobreza, y donde los niños pasaban parte importante de su vida, niños y niñas, lejos de su familia, lejos de su comunidad, lejos de la familia extensa. Y esta cultura se fue manteniendo, aunque fue disminuyendo en la medida que mejoraron las condiciones del país, de que se empezó poco a poco a hablar de los derechos del niño, fue disminuyendo, pero todavía hay una cierta tendencia que niños que se consideran en situación de vulnerabilidad o de riesgo o por situaciones de violencia, de maltrato o lo que se conoce como negligencia, que es un concepto muy amplio, son internados en residencia. Por eso se habla de que pasan a estar en una institución. Y desde los años 90, en que se ratifica la Convención de Derechos del Niño, que se empieza a cambiar la forma como vemos a los niños y niñas, cómo nos relacionamos con ellos, y empezamos a hablar del niño como sujeto de derecho, se considera que un derecho fundamental para
para el cumplimiento de todos los derechos y para la posibilidad del desarrollo integral de los niños y niñas es el derecho a vivir en familia. Los vínculos que se dan en la familia biológica, en la familia extensa, esta familia inserta en una comunidad, son fundamental para el desarrollo del derecho a la educación, del derecho a la salud, de lo que ustedes aquí tratan también, del derecho al juego, a la recreación. O sea, cómo aseguramos que la base, el núcleo central del niño, de donde crece y se desarrolla, sea la familia. Entonces empieza como a levantarse muy fuertemente cómo disminuimos los niños que están en este caso en residencia, y cómo se hace un gran esfuerzo como país para que esos niños puedan vivir en un entorno familiar. Ese es como el sentido que tiene esto. Y justamente nace la idea de este plan, Consuelo, que me gustaría que nos contaras un poquito cómo es que nace esta idea, cómo también nosotros vamos evolucionando a nivel de sociedad y empezamos a entender de que quizás es importante sacar a estos niños, darles quizás otras expectativas, otras oportunidades. Cuéntanos, ¿cómo nace este plan? Sí, bueno, aprovechar de contar que estamos muy contentos como Consejo Nacional de la Infancia de poder difundir y dar a conocer lo que es este proyecto que venimos trabajando desde, como bien decías tú, a mediados del año 2014. Y de poder sensibilizar a la población en torno al tema de los cuidados alternativos, al tema de cómo garantizar el derecho efectivo de los niños y niñas que hoy se encuentran en residencia de protección a vivir efectivamente en familia. Para nosotros es de suma importancia, luego de que, bueno, a mediados del año 2014, la Presidenta de la República mandatara al Consejo a diseñar y coordinar un plan de acción orientado justamente a desintenar a los niños de 0 a 3 años, de la primera infancia, priorizando la revinculación familiar. Y en ese marco, entonces, es que en conjunto con distintos sectores del Estado, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Salud, nos reunimos a conversar y a abordar este tema a partir de toda la evidencia que tanto de manera internacional como nacional se ha ido levantando en torno al tema. No solo para plantear cómo abordamos la desinternación, sino más bien cómo nos planteamos un objetivo mayor, que es efectivamente garantizar los derechos de los niños, particularmente al de la vida familiar, al derecho de la identidad. Y en ese contexto, entonces, es que se diseña este plan de acción intersectorial, que lo que se plantea de algún modo, o más bien lo que recoge, es toda la evidencia que ha documentado de manera sistemática en los últimos 20 años el daño profundo que genera sobre el desarrollo de los niños y niñas, particularmente de la primera infancia, en el desarrollo, en el crecimiento de los niños, la internación en contextos residenciales. Y bajo ese marco es que nosotros nos planteamos diseñar no solamente un plan para la desinternación, sino un objetivo un poco más ambicioso que eso, que es más bien de qué manera podemos transformar el modelo de cuidados alternativos que hoy día existe en el país. Y por cuidados alternativos nos referimos a la respuesta que los estados deben dar para garantizar el cuidado de aquellos niños que se ven privados de su medio familiar de manera temporal o permanente por diversas circunstancias, ¿sí? Que para el caso chileno está asociado principalmente a contextos y situaciones de vulneración de derechos. Tú, Consuelo, hablabas justamente del tema de la difusión y tengo la sensación de que no se sabe mucho sobre esto y quisiera también que compartiéramos algunas cifras. No sé cuántos son los niños que actualmente están internados en distintos centros y también cómo han empezado a hacer este trabajo que parte en Valparaíso y que a poco entonces ha ido tomando estos chiquititos de entre 0 y 3 años y ha visto si vuelven con sus familias o también pueden tener alguna familia de acogida. En algunas cifras para poder entender también en el escenario, en el contexto en el cual estamos hablando de este plan. Mira, aproximadamente en el país, porque es una cifra que cambia, digamos, porque hay niños que ingresan y que egresan, pero aproximadamente hay
14 muy niños entre 0 y 18 años que están en lo que se conoce como residencia. Y de eso, 610 aproximadamente. O sea, no es una cifra muy grande. 610, pero la idea es obviamente ir aumentando. Claro, 610 son de 0 a 3 años. Digo que no es una cifra muy grande porque uno piensa cómo como país no podemos hacer el esfuerzo de realmente asegurarle un contexto familiar a 610 niños en el país. Yo creo que eso es lo que también a nosotros nos mueve. Ahora, nosotros estamos partiendo de 0 a 3 años porque, tal como señalaba Consuelo, hay bastante evidencia hoy día de que en ese periodo de la vida todo lo que se establece como relación de apego, tener figuras identificables y significativas cerca, son muy relevantes como para toda tu vida. O sea, para lo que ahí se genera y se construye es muy importante y va a tener un impacto en cómo ese niño o esa niña se relacione o se desarrolla a lo largo de su vida. Entonces, por eso hemos puesto el énfasis en 0 a 3 años, pero la idea es que después efectivamente podamos ir ampliando y ojalá todos los niños en nuestro país que no pueden estar con su... Primero reducir, claro. O sea, trabajar con las familias para que superar las situaciones que les dificulta o que les impide vivir con sus hijos, estar a cargo de sus hijos o asegurarles la protección, eso partiendo por eso, y después que el resto de los niños ojalá encuentren ambientes familiares para poder desarrollarse, contextos familiares. De hecho, en esa edad se habla mucho de que los niños son como esponjitas, ellos recepcionan todo, y es muy importante también el trabajo que están haciendo. Vamos a hacer una pausa porque está muy interesante la conversación, vamos a escuchar algo de música y seguimos viendo este tema, lo que está pasando y también cómo en la práctica ya se empieza a desarrollar, cómo los niños empiezan y cómo ya en estos 2 años han podido ustedes ver también un seguimiento, me imagino, en quienes ya están fuera del sistema, por decirlo de una manera. Vamos a escuchar La Ley con Doble Opuesto. Lo entretenido de aprender y enseñar desde el comienzo continúa. Juego, luego aprendo en Cooperativa. El juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez es motor de los aprendizajes en la primera infancia. Las educadoras y técnicas en educación parvularia median y guían para que los niños y niñas sean protagonistas y se desarrollen integralmente desde el comienzo. Junji los invita a jugar y ser felices. Estamos haciendo un juego, luego aprendo acá en Cooperativa y viene la parte para compartir, fíjense, buenas noticias, porque tenemos la inauguración de 2 nuevos jardines infantiles, La Frontera y Los Robles, que llegan ellos a la comuna de Puente Alto. Miren qué interesante, vamos a escuchar en la nota más detalles. En todas partes la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Doblemente beneficiada se vio la comuna de Puente Alto tras inaugurarse el Jardín Infantil Los Robles y La Frontera, recintos que se suman a otros que se están ampliando en la comuna de la mano del compromiso de gobierno de aumento de cobertura y la demanda existente, según nos explica Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de la Junji. En 2014 habían ahí más o menos, nosotros calculábamos unos 900 familias que estaban demandando atención. Y ahora con estos jardines infantiles ya prácticamente incorporábamos a 500 niños y niñas, sumando a esto las ampliaciones, porque además de los jardines que se están construyendo, también hemos ampliado cupos en jardines que ya estaban construidos de antes, y tenemos otros jardines también que ya están avanzando en este proceso que tiene que ver con la licitación, con la construcción, y que ya vamos a poder contar con ellos también al 2017. Con los nuevos estándares de calidad y medidas que propician espacios innovadores, los jardines infantiles Los Robles y La Frontera destacan además por su sello personal, según nos cuenta la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, Desiree López de Maturana. El Jardín de Los Robles tiene un sello más marcado y más evidente. Todo lo que tiene que ver con la interculturalidad lo están haciendo extensivo a otros establecimientos, están participando con la concurrencia de otros jardines y con la comunidad completa. Del Jardín de la Frontera
también están en la construcción con la comunidad de su propio sello. El Jardín Infantil Isla Cuna La Frontera tiene capacidad para 104 niños y niñas, mientras que el Jardín Infantil Los Robles beneficia a 156 párvulos de la comuna de Puente Alto en la región metropolitana. Ahí entonces teníamos esta interesante información, la inauguración de 2 nuevos jardines infantiles en la comuna de Puente Alto. Estamos con nuestras invitadas acá, con María Soledad Larraín y también con Consuelo Sepúlveda, conversando sobre este interesante tema, ¿cierto? La desinternación de los niños y niñas y también qué relación tiene con sus derechos. Recuerde que puede escribirnos todas sus consultas, sugerencias de temas y también dudas a nuestro correo, que es juego@cooperativa.cl. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya seguimos acá en Juego, Luego Aprendo. En Cooperativa, los temas de educación y primera infancia son entretenidos. Juego, Luego Aprendo. Continúa. Mañana de sábado les estamos acompañando acá en Cooperativa. Estamos junto a María Soledad Larraín, psicóloga, directora del área intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia, y también junto a Consuelo Sepúlveda, también psicóloga, encargada del Plan de Acción Intersectorial para garantizar el derecho a vivir en familia y comunidad del Consejo Nacional de la Infancia. Estamos hablando justamente sobre la desinternación de niños y niñas, y lo habíamos dejado anunciado en el primer bloque del programa, Consuelo, sobre cómo ya entra en práctica este plan. Comienza en Valparaíso, cómo ustedes también han visto la evolución de estos pequeños, cómo ha sido el trabajo ya en terreno. Bueno, comentar, tú señalabas hace un rato, nosotros te comentábamos más bien que nosotros partimos el diseño de este plan a mediados del año 2014, donde comenzamos de algún modo a construir confianzas con otros sectores que están involucrados en el desarrollo de este plan, cuestión que no es inmediata, que no es fácil, que requiere, digamos, de todo un trabajo y un desarrollo, que permitió finalmente poder elaborar un diseño que tampoco ha sido algo sencillo, que es un diseño complejo, que ha ido recogiendo, digamos, distintas experiencias de intervención, de trabajo, de acompañamiento familiar que han existido en el país y a nivel internacional. Y por tanto, ello ha hecho que nosotros estemos partiendo con este plan en la región de Valparaíso recién a comienzos de este año, ¿sí? A mediados del mes de enero se contrata un equipo profesional que lo que viene a hacer es a complementar y especializar el trabajo que realizan hoy día los equipos profesionales desde las residencias de protección, a fin de poder desplegar toda una estrategia de intervención que va orientada a responder precisamente a las distintas dificultades e insuficiencias que hoy día, hasta la fecha, hemos tenido en materia de garantías de derechos de los niños en contextos de cuidados alternativos. En ese contexto, hoy día tenemos profesionales que están trabajando desde una línea del acompañamiento familiar, que lo que busca es una revinculación con las familias de origen, entendiendo por estas tanto la familia nuclear o extensa, como una primera alternativa priorizada por nosotros en la medida en que hoy día o en los últimos, digamos, 20 años no han existido las capacidades ni los recursos por parte del Estado para brindar un espacio en el cual la familia sea parte del trabajo en los contextos residenciales, más allá de la separación de la cual son sujetos luego de una medida de protección por los tribunales de familia a los niños que están hoy día en el contexto residencial. Preguntarle a ambas, ¿cómo esto puede impactar a estos niños? Lo decías tú, María Soledad, al inicio, cómo esto también puede generar que estos niños salgan y tengan mejores oportunidades. ¿Cómo ustedes, con su experiencia, han podido ver el desarrollo o lo que se espera a futuro con estos pequeñitos? Estamos hablando de niños entre 0 y 3 años, muy chiquititos, que tienen la posibilidad, gracias a este plan, de volver con sus familias o quizás también con alguna familia de acogida. El impacto que puede tener en ellos. Bueno, yo creo que mientras menor sea el tiempo que los niños estén en la residencia, mayor es la posibilidad de recuperar su proceso de desarrollo y llegar a un nivel, digamos, equivalente al conjunto de los niños, porque lo que plantean algunos estudios es que
6 meses que un chiquitito entre 0 y 3 años esté en una residencia, como que se retrasa su desarrollo al menos en un mes, y uno que esto no tiene que ver con que la residencia sea buena o mala, sino que lo que decíamos inicialmente, el niño requiere ciertas características que se dan en el entorno familiar para su desarrollo. Requiere una atención muy personalizada, requiere tener figuras significativas, identificables, y todo eso es parte importante de su desarrollo psicomotor, su desarrollo afectivo, su desarrollo emocional. Entonces, mientras menos sea el tiempo, mientras antes el niño tenga la posibilidad de establecer estos vínculos centrales que constituye una familia, sea cual sea su estructura familiar, digamos, mejor es la recuperación. Y ahí yo creo que hay un tema que es importante, porque a veces se dice, bueno, los niños viven en entornos a veces muy carenciados económicamente, y a lo mejor en la residencia, no sé, tienen una camita mejor, están mejor alimentados, entre comillas, pero no se toma en cuenta realmente lo que significa para un niño el vínculo emocional, afectivo, con la figura significativa. Entonces, creo que cuando hablábamos de esta como cultura de internación que existió durante muchos años en nuestro país y en todos los países de la región, era eso, o sea, tomamos un niño en una situación de extrema pobreza y lo ponemos en un hogar donde está limpio, donde tiene baño, etcétera, pero no nos dábamos cuenta cómo al niño lo estábamos sacando de sus raíces, alejándolo de su núcleo emocional y afectivo. Entonces eso es lo significativo y lo relevante, y por eso es tan importante esta propuesta, como señalaba Consuelo, que el cuidado alternativo cuando los niños no pueden estar con su familia sea de todas maneras en un contexto familiar. En el caso tuyo, Consuelo, ¿cuál es la visión que tienes? Y también me imagino que en el trabajo previo hay un diagnóstico de aquellas áreas en donde hay ciertos problemas, hay escaso trabajo con las familias, por ejemplo, de origen, el tema del papeleo judicial. Me imagino que eso también va retrasando un poco el trabajo que se pueda realizar. ¿Y cómo tú también ves el impacto que tiene en esto a un programa a largo plazo? Sí, lo que nosotros hoy día podemos ver como país es que efectivamente esta cultura de la internación, de alguna forma, lo que nos evidencia es que se ha priorizado y se ha privilegiado históricamente la medida del acogimiento residencial por sobre cualquier otra alternativa de carácter familiar, de carácter comunitario, para el desarrollo de vida de los niños que se ven sujetos, digamos, a una separación de su familia. Y en ese contexto nosotros hemos identificado como 5 grandes áreas, ¿no? Por un lado, hoy día existe muy bajo o un trabajo muy disminuido a nivel de lo que es el acompañamiento de las familias de origen que permitan una revinculación de los niños con sus propias familias, de las cuales fueron separadas. Hoy día lo que nos encontramos, y esto a nivel, digamos, de la institucionalidad completa, es de una desconfianza profunda en las familias, las que generalmente han estado asociadas a la estigmatización que hay sobre los contextos de marginalidad y de pobreza de los cuales provienen las familias. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo a nivel familiar más bien ha sido postergado, y se ha privilegiado más bien entonces este acogimiento residencial, que termina siendo muy impersonal y rompe de alguna forma con la garantía de derecho en términos de respetar el desarrollo de la identidad de los niños y algunos otros aspectos, digamos, de su desarrollo. Por otro lado, otra de las líneas que nosotros hemos identificado que requieren hoy día de un apoyo sustantivo es que al interior de las residencias de protección, hoy día quienes están en el cuidado directo de los niños son las educadoras de trato directo, las cuales requieren de un apoyo
especializado que de alguna forma acompañe el trabajo que realizan a cotidiano con una amplia carga que tienen hoy día en términos laborales, que permita dar una respuesta frente a la separación de la cual son sujetos estos niños, una separación que sin duda tiene un impacto significativo sobre los mismos en la medida en que de algún modo el trabajo también con las comunidades, con quienes los rodean, eso también es bastante importante. Sí, esa es otra de las líneas de trabajo que nosotros hemos explorado, que es el medio natural en el cual se desenvuelve el niño junto al espacio familiar, es el contexto comunitario. Hoy día nosotros creemos que es necesario potenciar las redes de soporte comunitario que efectivamente se instalen como canales que permitan asumir de alguna manera en una corresponsabilidad el rol y la tarea que le toca a la familia en el cuidado, en la protección, en la crianza de los niños. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros hemos visto es que a nivel de política pública, el trabajo territorial, el trabajo a nivel comunitario, de alguna forma está casi ausente de la política pública. Y para nosotros nos parece sustantivo, no solamente por el desarraigo que implica la separación del contexto de la familia, sino también del contexto comunitario, una vez que es separado los niños de su familia, sino también porque en el contexto comunitario efectivamente se generan redes de apoyo de manera natural que requieren ser fortalecidas y potenciadas a fin de que la familia, cuando presentan dificultades, así como presentamos todos dificultades en nuestros contextos familiares, en la crianza, en los cuidados, pueda tener efectivamente una red ahí de soporte, de apoyo que le permita alivianar un poco su tarea. Estamos haciendo Juego, Luego Aprendo acá en Cooperativa junto a Consuelo, a María Soledad. Y recuerde que usted también tiene un correo para comunicarse con nosotros, es juego@cooperativa.cl. Seguimos con esta interesante conversación. Ahora escuchamos algo de música, de Sundays. Desde el comienzo, la educación en la primera infancia sigue en Cooperativa. Juego, luego aprendo. Lograr la erradicación de la internación de los niños y niñas de entre 0 y 3 años es una de las directrices de Naciones Unidas. Este trabajo nos está permitiendo cumplir este objetivo, desarrollar programas de familia, de acogida, para el cuidado de estos niños. ¿Quién dijo esto? Nuestra invitada, pues María Soledad Larraín, cuando está encargada del área de protección de UNICEF. María Soledad, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen justamente estos organismos internacionales frente y respecto a la desinternalización de los niños de la primera infancia? Bueno, justamente se conoce como el llamado a la acción para que los estados asumieran el compromiso de erradicar la internación de niños entre 0 a 3 años, que ya algunos países de la región ya han avanzado significativamente en este sentido, y esperamos pronto, digamos, nosotros poder firmar ese llamado a la acción y mostrar, digamos, a la comunidad internacional que en nuestro país ya no quedan niños viviendo en residencia y que aquellos que requieren, digamos, por un tiempo transitorio no estar con su familia de origen, puedan estar viviendo en un contexto familiar, como tú lo señalabas. Dentro del contexto familiar está o familia extensa, que es la segunda prioridad, digamos, o si no, justamente familias de acogida, que es lo que también queremos que se potencie acá en Chile, que sobre todo en niños pequeños, que la alternativa, si tienen que, por una medida de protección, no pueden seguir junto a sus padres, primero que ojalá es que sean los menos posibles, claro. En segundo lugar, que sea el menor tiempo posible, y tal como señalaba Consuelo, en ese periodo poder trabajar con y acompañar a esa familia, porque a veces no son problemas tan complejos, pero esa familia lamentablemente probablemente ha estado sola, no ha tenido posibilidades de recurrir a las redes sociales, no ha tenido el apoyo necesario para poder enfrentar en ese momento la crianza en un contexto de protección, y ha terminado los niños con medidas de protección. Cuando eso pasa, digamos, como
esa guaguita, porque estamos hablando de una Chiquitito, guaguita claro. chiquitito, está en un contexto familiar, con un adulto, con una adulta, con 2 o con 3, que estén dándole el cariño, el cuidado, la preocupación que requieren los niños chicos, que todo el mundo sabe, digamos, de lo importante que es, no sé, estar atento al llanto, a la comida, a una risa, Entregarle amor, darle amor, claro. cariño. Fija, entonces la familia de acogida puede jugar un rol muy relevante de que el niño en su desarrollo no pierda esa posibilidad de recibir ese afecto. Exacto. Consuelo, María Soledad, lo hablábamos fuera de micrófono también, cómo esto se inserta dentro de una política más global que tiene el gobierno, cómo esto también aporta a esta política, a esta mirada global que hay sobre los derechos de los niños también. Sí, mira, eso ha sido, yo creo que uno de los desafíos más importantes que hemos llevado adelante como consejo, que es tener una política nacional de niñez y adolescencia que se instala dentro de lo que se conoce como cómo se genera todo un sistema, porque la política es un gran engranaje con proyectos legales, con normas, con programas, con nueva institucionalidad que generaría condiciones, digamos, desde el nivel nacional hasta el nivel local, para que efectivamente se garanticen los derechos de los niños. Y en ese sentido, haciendo referencia a lo que señalaba Consuelo, como por ejemplo uno piensa que es importante que las familias reciban un apoyo oportuno en el gran desafío que implica la crianza, porque justamente hoy día hablábamos de este tema en la semana ahí en la oficina, de lo difícil que es la crianza, y bueno, que la tarea más difícil de la vida nunca nadie la enseña. Entonces, si uno sueña así con una política donde efectivamente las familias se sintieran apoyadas, sintieran que en este difícil proceso de la crianza no están solos, están acompañados, y que ojalá no tuviéramos que llegar a medidas tan drásticas como sacar un niño del hogar por razones de protegerlo. Y eso, si uno piensa, si hay una política que tiene el foco en que los niños puedan ejercer sus derechos, va a significar un acompañamiento importante a la familia, bueno, desde antes de la gestación, para que ese niño nazca en un contexto de afecto, de amor, de seguridad. Entonces, ese es el tema de la política, o sea, cómo generar condiciones para un crecimiento de los niños y niñas a lo largo, y seguirlos a lo largo de todo su desarrollo, detectando tempranamente cuando hay situaciones de vulnerabilidad y poder intervenir a tiempo. Nosotros como que soñamos con un sistema de alerta temprana, o sea, de que se prendan rápidamente las luces amarillas y en ese momento poder entregarle apoyo, acompañamiento a la familia, y no esperar que el niño se le retiró por una medida de protección o que hubo una situación de vulneración de derechos. Consuelo, en el caso de ustedes, ¿cuál es la importancia que le da el Consejo de la Infancia al derecho de identidad también y tener una familia? Y en especial de los niños que están internados hoy, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes en esa área? Sí, bueno, dentro del equipo de profesionales que te comentaba hace un rato que están trabajando hoy día en la región de Valparaíso. Ahí estamos hablando de educadoras, técnicas, psicólogas. Nosotros estamos hablando, claro, de psicólogas y psicólogos, terapeutas ocupacionales. También, al menos en la experiencia de Valparaíso, estamos trabajando con abogados, con trabajadores sociales, con todo un equipo interdisciplinario que lo que se plantea es brindar una respuesta integral a la problemática por la cual han estado atravesando los niños, que fundamentalmente está asociada, digamos, a este doble daño, a esta doble vulneración que nosotros llamamos. Por un lado, el contexto,
tanto la situación que se provoca en el ámbito familiar, cuando se ha generado ahí la vulneración de derechos, y por otro lado al momento en que es separado de la familia, donde efectivamente el vínculo ahí que tiene con su familia, independiente de las condiciones de vida que se hayan desarrollado ahí, es interrumpido a través de esta medida de protección. Entonces, desde ese punto de vista, las líneas de trabajo que nosotros hemos ido abordando justamente apuntan a garantizar el derecho a vivir en familia, en la medida en que mientras el niño está en el contexto residencial, que lo que nosotros buscamos es poder desinternarlos de este espacio a través de un trabajo de acompañamiento familiar que permita generar las condiciones para que pueda recibir nuevamente el niño y la familia. Básicamente lo que se propone desde ese lugar es cómo nosotros cuidamos que el espacio de vida familiar, y no solo de la familia por hacer una apología de la familia, sino que entendiendo que es el medio natural, primordial en el cual se desarrollan los niños, y entendiendo también que la Convención de los Derechos del Niño la establece como el medio natural en el cual los niños deban crecer y ser protegidos, cuidados y acompañados, es que nosotros entonces a través de esta línea de acompañamiento lo que hacemos es un trabajo conjunto con las residencias para poder potenciar el trabajo que se desarrolla desde ahí. Ahora, comentarte también que se habla de esta idea como de piloto en Valparaíso, y más bien lo que se plantea este plan de acción es ojalá una implementación no solamente en la región de Valparaíso, sino que se vaya extendiendo al resto de las regiones del país. Entonces nosotros entendemos más bien la instalación en la región de Valparaíso como una primera fase o como un primer paso de una instalación que debiera ser progresiva. Comentarte ahí también que el trabajo que te señalaba hace un rato que realizan, por ejemplo, los acompañantes del niño, básicamente están orientados a acompañar a las educadoras de trato directo para generar ahí ciertas herramientas que permitan generar un trabajo de reparación de los efectos de la separación que se ha generado, que han generado en el niño. Y que permita la restitución efectiva de derechos. Entonces, ahí cuando se habla del derecho a la identidad, efectivamente, cuando uno está hablando del acogimiento residencial en residencias que, si bien a nivel país ha ido avanzando en una disminución del número de niños que acoge cada una de las residencias, todavía el carácter residencial es un carácter masivo, que acoge 20, 25 niños aproximadamente, y por tanto el sistema efectivamente no tiene la capacidad para poder brindar un trabajo que sea personalizado o condiciones más bien de vida que tengan características familiares donde el niño pueda desarrollar su propia identidad. Sí, ahí yo creo que en ese sentido efectivamente se ha avanzado en disminuir el número de niños por residencia, pero en los años 90 habían residencias con más de 100 niños, en donde, por ejemplo, yo siempre recuerdo que un estudio que nos tocó hacer sobre el sistema residencial, de haber llegado a una residencia, y estaban comprando parcas para los niños, y estaban pidiendo 100 parcas azules, y me impresionó mucho porque eran para niños de todas las edades, o sea, y eso tiene que ver con lo que te planteaba Consuelo de la identidad. Habían residencias donde los niños no podían llevar su ropa desde la casa, Entonces, elementos tan elementales, digamos, como me visto, claro, todos iguales, todos iguales, todos uniformados. Entonces, los niños, por ejemplo, tenían, estoy hablando no de los chiquititos, sino que un poco más mayores, problemas importantes con su autoimagen. O sea, en muchos lugares, por ejemplo, no habían espejos. Entonces, no habían como lugares donde los niños veían reflejados, se pudieran mirar. Entonces, como en las evaluaciones, el tema de la autoimagen estaba como muy, muy deteriorada por esta situación, por la dificultad de tener como la imagen de tu propio cuerpo, que es como el elemento básico de la identidad. Entonces, en ese sentido te decíamos, no es que las residencias pueden haber residencias muy buenas, donde los niñitos están muy limpios, donde les dan muy bien de comer, donde tienen muy buenas camas, pero el sistema de institucionalización no es el espacio adecuado
para que el crecimiento de un niño. O sea, yo creo que eso es importante, como cuando decimos cómo enfrentamos esta cultura de institucionalización, donde era normal que no sé, una persona trabajaba, por ejemplo, jornadas muy extensas, o trabajadores de casa particulares que trabajaban puertas adentro, y lo normal, entre comillas, era poner su niño en una institución. Claro. ¿Ah? Eso estaba como instalado, como normalizado. Y nadie, o sea, nadie le llamaba la atención. Lo importante ahora es cómo sociedad valoramos y se reivindica para los niños que para su desarrollo es fundamental crecer en un entorno, en un contexto familiar. Yo creo que eso es como lo importante, digamos. Exacto, y la idea que hacía Consuelo, de poder expandir esta idea que parte en Valparaíso a otras regiones del país. Y además después ir aumentando la edad, o sea, no hemos entrado de 0 a 3 porque son los más pequeñitos, pero la idea es que ojalá se pueda extender también a los niños porque también para un niño de 4 años, de 5 años, son muy chiquititos para vivir su vida, digamos, sin un vínculo estrecho familiar. Claro. Vamos a hacer un alto en la conversación para escuchar algo de música, escenografía de teatro con Silvestre. Seguimos caminando juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo, en Cooperativa. La Junta Nacional de Jardines Infantiles te invita a participar en Junji Conversa. Hablemos de educación parvularia, un espacio para dialogar sobre temas importantes en la educación de nuestros hijos e hijas en la primera etapa de su vida. Te esperamos los jueves de 16:30 a 18 horas en la Casa de la Ciudadanía de Junji, ubicada en Marchán Pereira 1030 en Providencia. Inscríbete en junjiconversa@junji.cl. Hay cupos limitados, así que apurarse. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, luego aprendo en Cooperativa. El devastador aluvión de marzo del 2015 significó la pérdida total del jardín infantil Ollantay de Paipote, región de Atacama, afectando a decenas de niños y niñas que quedaron sin el espacio donde recibían educación parvularia. Tras un trabajo en conjunto con Desafío Levantemos Chile, el jardín infantil Ollantay volvió a abrir sus puertas, cumpliendo un anhelo de la comunidad de Paipote, tal como nos cuenta la directora regional de Junji Atacama, Marcela González. Un tremendo anhelo después de casi un año en que el jardín se vio fuertemente afectado por los aluviones de marzo. Se quedó con un daño total. A los pocos días de ocurrido el aluvión, se nos acercó el Desafío para ofrecernos su ayuda, y en conjunto rápidamente empezamos los trabajos, primero de sacar todo el lodo, y luego una inversión que hicimos como Junta Nacional de Jardines Infantiles que tuvo un costo un poco más alto de los 70 millones de pesos. La reapertura del Jardín Infantil Ollantay significa volver a casa, en palabras de Marcela González, directora regional de Junji Atacama, atendiendo actualmente a 52 niñas y niños. Este jardín atiende a 20 lactantes y 32 párvulos en su nivel medio. Y por cierto que la reacción de las familias frente a la reapertura es de mucha felicidad, porque tuvieron un espacio y tuvimos que también hacer algunas coordinaciones con otros jardines infantiles de manera de poder seguir dando atención a estos niños y a estas niñas, pero hoy día vuelven a su casa. El Jardín Infantil Ollantay vuelve a estar de pie entregando educación inicial a niños y niñas de Paipote, sumándose al trabajo de rehabilitación que se hizo en otros 3 jardines infantiles de Copiapó tras ser afectados por el aluvión. Estamos junto a Consuelo, a María Soledad. Ya se nos acaba el programa, pero dejamos planteada una pregunta. ¿Qué nos falta en materia de primera infancia? ¿Cómo evitar que nuestros niños estén internados? El rol que tienen que tener las familias también y el compromiso de todos en esta materia. ¿Quién quiere partir? Consuelo. Partimos. Bueno, la otra cara, digamos, de la desinternación tiene que ver con, no solamente nos preocupa que los niños hoy día no estén en contextos residenciales y estén en contextos familiares, sino también que evitemos que nuevos niños, al menos ahora de este segmento de 0 a 3 años, sean internados en contexto residencial. Y para ello, entonces, es fundamental poder contar con los programas de familia de acogida, que ya Soledad acá detallaba
más ampliamente, que son una alternativa, una oportunidad efectiva de manera transitoria que a nosotros nos interesa poder priorizar como la alternativa a través de la cual los niños que tengan que ser separados de sus familias por diversas razones, por medidas de protección, puedan tener un espacio, digamos, alternativo no solamente a través de esta familia de acogida, sino también a través de un contexto comunitario que pueda hacerse cargo de las dificultades que han ido enfrentando la familia y también las vulneraciones de derechos de los niños. Entonces, desde ese lugar, para nosotros los programas de familia acogida se instalan como una salida fundamental que hoy día estamos potenciando en la región de Valparaíso y que pretendemos fortalecer en conjunto con los distintos sectores y el Servicio Nacional de Menores para otorgar digamos, una salida, una respuesta al menos transitoria mientras se generan las condiciones en la familia de origen, o bien se da una salida de carácter adoptivo cuando estamos frente a situaciones de abandono o situaciones de cesión de niños. Sí, como en ese sentido que sería como un desafío que nos planteamos como desafío como país. Planteamos que son un poco más de 600 niños y que nos pusiéramos como meta cada uno desde el espacio de donde está, poder sumarse a este desafío de decir que ningún niño más esté en residencia, ya sea o siendo familia de acogida o apoyando a familias, porque de repente uno sabe familias que las puede apoyar para evitar que los niños terminen al final del internado, o sea, que nos pongamos esa meta como país, como logramos de aquí a corto plazo de que no haya ningún niño más en residencia y que todos los niños tengan derecho a crecer en un entorno, en un contexto familiar. Yo creo que eso sería una meta que podríamos asumir como país, digamos. El desafío ya está planteado. Le queremos agradecer a María Soledad Larraín, psicóloga, directora del área intersectorial del Consejo Nacional de la Infancia, por acompañarnos esta mañana acá en nuestro programa, por esta interesante conversación, y también a Consuelo Sepúlveda, encargada del Plan de Acción Intersectorial para garantizar el derecho a vivir en familia y comunidad, también parte del Consejo Nacional de la Infancia. Gracias también, Consuelo, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Y dejamos hasta acá nuestro programa. Recordarles que si usted quiere revivir este capítulo o los anteriores de Juego Luego Aprendo, puede escuchar en el podcast de audio en nuestro sitio, que es programas.cooperativa.cl/Juego Luego Aprendo. Ahí usted puede revisar este y otros audios de nuestro programa, y también recuerde que puede escribirnos a juego@cooperativa.cl. Dejamos hasta aquí esta edición. La próxima semana ya regresa Marcela Soto. Que estén bien, buen sábado, gracias por venir. Chao, chao. Fue un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo, en Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Una invitación de Junji, Gobierno de Chile. Conocemos a Chile. Cooperativa.